Salud y paz y bendiciones a mi amada audiencia, y queremos un próspero año nuevo para todos, mayor prosperidad en este nuevo año que entramos, y dando gracias a Dios porque hemos visto este nuevo año y estamos en existencia de vida. Eso es suficiente para dar gracias a Dios, el hecho de un amanecer y ver un nuevo año de vida, de existencia. Lo demás, pues, va a tener su lugar de sometimiento, de alineación y de seguir resolviendo las situaciones que tenemos que resolver en nuestras vidas. Otra vez leímos Eclesiastés 4:4, que las personas que obran en excelencia despiertan envidia en las demás personas. Y estuvimos hablando de esa temática a cada uno de ustedes. Y hoy también tenemos un texto para corroborar esa enseñanza en el Evangelio de Mateo, donde encontramos una versión que nos da más luz acerca del mismo Jesús reconociendo a una persona que tenía que ser reconocida, ¿ve? Y que si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no imitar a Jesús, que es el fundador de la iglesia, el Señor de la iglesia, el autor de la iglesia, el creador de la iglesia, el que murió por la iglesia y por el mundo entero? Y que nosotros tenemos que imitar a Jesús en todas las cosas que Él nos enseñó acerca de estas cosas que presenta la narrativa de la revelación divina en las Sagradas Escrituras, que no es simplemente leer la Escritura, sino que podamos ver cómo yo voy a aplicar ese texto bíblico a mi vida, en mi presente existencial, para ser una mejor persona para conmigo. Porque la costumbre que ha creado la humanidad es que queremos mostrarle a los demás que somos inteligentes, sabios, entendidos, que somos fieles, que somos verdaderos, que somos honestos, que somos sinceros. Esa es la situación que vive la humanidad, que tenemos que mostrarle a otros y a otras lo que somos. La pregunta es si sabemos nosotros lo que nosotros somos. Por eso escribí yo este libro. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Bien. Y una de las situaciones problemáticas que hay en el mundo es que un número grande de la humanidad no se conoce a sí mismo. Ahora, conocen a los demás, conocen los problemas de los demás, conocen las debilidades de los demás, conocen los pecados de los demás, conocen las crisis, los problemas, los conflictos de los demás. La pregunta es, ¿conozco yo mi situación como ser humano? ¿Conoces tú tu situación como ser humano? ¿Está en contacto con lo que tú eres como ser humano, con tu existencia? ¿O estás siempre más preocupado en saber de los demás que en saber de ti misma, de ti mismo? Ve.
Y por eso, como yo lo he enseñado, que una cosa que triunfó mucho en el tiempo de los filósofos de Grecia, 380 años antes de Cristo, fue que ellos decidieron conocerse a ellos mismos. Y entre ellos mismos filosofaban con los estudiantes para ellos conocerse a ellos mismos y aún las personas que estaban ahí aprender también a cómo ellos, los estudiantes, conocerse a ellos mismos. Y lo interesante es que esa filosofía hasta el día de hoy tiene su prevalencia. No ha caído, está en pie, está en función en las universidades, en los seminarios, en todos los lugares de la filosofía, del aprendizaje. Y eso hay que respetarlo y considerarlo para ver cómo yo puedo usar esos medios para llegar a un conocimiento también de mi persona como ser humano. Porque hablamos de la excelencia de obra que despierta la envidia en los demás. Y entonces yo tengo que hablarle a ustedes, cuando usted está siendo envidiado, ¿cómo tratar con eso? Porque una cosa es que despierta la envidia de los demás, pero entonces cuando esa envidia se despierta en una congregación, en un sistema de gobierno, en una institución de escuela, donde hay grupos, donde hay gentes, cuando se levanta y se despierta esa envidia, ¿cómo la persona que está siendo envidiada va a tratar con esa situación? Así yo le doy una terapia a ustedes hoy para que podamos tener unos recursos fundamentales para que ese despertar de envidia no nos afecte y sigamos obrando en excelencia y sirviendo en excelencia y cumpliendo con la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Ve? Y que hay muchas personas que le afecta a esas personas que son envidiosos y ellos dejan de hacer lo que han sido llamados para realizar y hacer para ayudar a la persona. Y eso es un problema, porque entonces Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por los talentos, las capacidades que Dios nos dio para ayudar al reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ve? Y cuando Cristo estaba en la tierra, aquí en el capítulo 22 de Mateo, el verso 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos no creían en ángeles, no creían en resurrección, y eran como los senadores, eran los líderes de gobierno en el tiempo de Cristo. Entonces los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios. Hasta ahí están bien, ¿no? Y que no te cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Hasta ahí están bien. Eso se está cumpliendo lo que dice Juan 2, 22, 23, 24, que Cristo no se habla de nadie porque conocía todo lo del ser humano. ¿Okay? Entonces ellos prepararon el ambiente, el territorio, el espacio, para entonces lanzar la pregunta. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Se tiene que dar tasas, impuestos a César, que es el emperador romano, que en aquel entonces era Darío? Y entonces
el apóstol Mateo dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Ve? Ahora, ¿cómo uno califica la palabra de Jesús cuando dice, ¿por qué me tentáis? Cristo es un líder que, por cierto, algunos de sus discípulos, como Judas Iscariote, Juan y Jacobo, que pertenecían a esa banda revolucionaria que querían dar un golpe de estado a Pilato, gobernador de Jerusalén, y a Herodes, rey de Israel. Y ellos eran parte de los 12. Y él le dice a los herodianos, ¿por qué me tentáis? Entonces, los herodianos comenzaron con una expresión tan bella, habla la verdad, eres amante de la verdad, no te fías de ningún hombre porque tú conoces todo lo del hombre. A mí, tremendo. Y ellos estaban dando testimonio de algo verdadero en la persona de Jesús. Pero prepararon el ambiente para hacerle la pregunta como un dardo maligno para tentarlo. Así que Cristo consideró que encima de el elogio primario, encima de todo lo que les presentó este grupo de herodianos, él vio que detrás de eso había una tentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esa situación cuando alguien viene a elogiarnos y a alabarnos y a adorarnos y a levantarnos al cielo con tal de tentarnos, con tal de penetrar nuestro círculo, con tal de hacernos daño? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Así que Cristo lo confrontó. Entonces Cristo le dijo, mostradme la moneda del tributo. En aquel entonces acostumbraban a poner la cara del emperador romano en las monedas. Y ellos le presentaron un denario, que era un día de salario, un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. O sea, que había una imagen y había una inscripción con un título. Le dijeron, de César. ¿Ok? Y Jesús les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el verso 22 dice, oyendo esto, se maravillaron, dejándolo, se fueron. Le cerró la boca a los herodianos. Y no creían en nada, que lo que estaban buscando una falta en Jesús para tentarlo y meterlo preso. ¿Cuál es la tentación aquí? Cristo es un líder religioso de su época. En cierta forma se convirtió para ellos como un líder político. En cierta forma se convirtió como el Mesías, que iba a restaurar al pueblo de Israel y que iba a vencer ese imperio romano. Así que a Cristo, estos discípulos que pertenecían a esa banda, lo estaban viendo como el líder principal. Y hubo un cierto momento que Jesús dijo, vámonos de aquí, porque él leía los pensamientos de ellos. Ellos en un momento dado querían levantar, sentarlo en un pollino, un burrito y decirle, este es nuestro rey. Así era que hacían. Entonces todo el pueblo lo seguía y ahí entonces se armaba la revolución. Y cuando Cristo veía esos movimientos dentro de los discípulos y otros que venían, él salía con los, vámonos de aquí. Porque Cristo no vino a reinar un reino político aquí a la tierra. Cristo vino a salvar al reino político de la tierra y a los políticos de la tierra y a toda la humanidad. La misión de Jesús no fue establecer
un reino político. Por eso es que las tres tentaciones de Mateo 4:4 y Lucas 4:4 en adelante, Satanás le presenta tres tentaciones. Bien. Económica, donde multiplicaría el pan para que se multiplicara y olvídese. Después le presenta la tentación de ser dueño de todo lo que está aquí en esta tierra, y todo era si podía postrarse delante de Lucifer. Y después en el pináculo del templo le presenta esa tentación de ser el sacerdote de todos los sacerdotes, de todos los pueblos y de todos los lugares. Tres tentaciones principales. Y Cristo le dijo a Lucifer, a Satanás, a tu Dios no tentarás, y solo a él servirá. Punto. Entonces, cuando Cristo dice, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Porque si Cristo hubiera dicho, no le den tributo a César, ya lo agarran preso y lo hubieran llevado preso. Lo llevan a Pilato, que el gobernador de Jerusalén está hablando que no le paguen tributo a César, cuando era un deber del pueblo judío pagar tributo a César, y eso comenzó 63 años antes de Cristo venir a la tierra, cuando Pompey tomó control del templo de todo el pueblo de Israel. Porque cuando un pueblo mayor conquistaba un pueblo menor, lo ponían a pagar tributo y lo ponían a dar los alimentos y los recursos naturales que tenía ese pueblo para el pueblo conquistador. Así era ya en aquel entonces. Entonces, la tentación aquí es que como Cristo conocía los corazones y la maldad de ellos querían oír que Cristo dijera, no hay que pagar. Vamos a quedarnos con todo el dinero que tenemos aquí, el shekel, que era el dinero en aquel entonces en Israel, y ellos que se queden con su linares, liri, así que se llama en aquel entonces el dinero de Italia, de Roma. Y esa era una trampa para encontrar a Cristo en falta. Entonces, como Cristo es Dios, es 100% hombre, ese fue el que más, de todos los seres humanos aquí en esta tierra, el que más se conoció a sí mismo. Entonces, Él es el modelo para nosotros aprender, para nosotros imitar la vida de la persona de Jesús en nosotros hoy en día. Porque si alguien se despertó en celo y en envidia, fue la jerarquía sacerdotal de su época, la jerarquía religiosa de su época. No fueron los laicos, no fueron las personas simples. Al contrario, ellos estaban detrás de Jesús por una sanidad, por una comida, por un milagro, una señal. Pero estos herodianos, saduceos, fariseos, sacerdotes, escribas, intérpretes de la ley, tenían una vida muy cómoda. Ellos lo tenían todo. El pueblo era el que no tenía nada. ¿Ve? Ellos no necesitaban nada. Que el pueblo tenía que traer diezmo y ofrenda y de todo para mantenerlo a ellos en opulencia, en una vida muy sofisticada. ¿Ya? Entonces, si Cristo hubiera dicho que no se le dé tributo a César, ahí hubiera terminado su ministerio. Y estamos en el capítulo 22, que ya no se hubiera escrito el 23, el 24, donde están las señales de los últimos tiempos, no se hubiera visto nada de lo que vemos hasta el capítulo 26, cuando él cae preso en el Getsemaní y lo llevan a la cruz. Así que Cristo, al conocerse a sí mismo, contestó correctamente a la pregunta capciosa de doble sentido
que le estaban haciendo a la persona. Así que usted tenga mucho cuidado cuando alguien lo esté alabando a usted. Que posiblemente usted ha despertado un celo, una envidia en esa persona, y entonces lo alaba para que usted abra la puerta y deje penetrar esa persona en su vida, para entonces esa persona hacer lo que necesita hacer. Porque hay personas que penetran a la vida de la otra persona, que hacen obras de excelencia para encontrar faltas. Y después de denunciar esas faltas, para dejarle saber a los demás, si él hace eso, si ella hace eso, pero yo conozco esto de ella. Ay. Eso significa que conocernos a nosotros mismos es estar constantemente consciente de nosotros mismos. Olvídese de la persona que está a su lado y comience a concientizarse a sí mismo usted con lo que usted es como persona, lo que usted quiere como persona, lo que usted quiere lograr como persona, o lo que ya ha logrado, o lo que usted está haciendo en excelencia de obrar. Concéntrese en eso, porque ese es un escudo, una autodefensa que le va a ayudar a usted para cuando se despierte ese celo y esa envidia en esa persona acerca de la persona suya. Y lo interesante es que esto que yo estoy hablando, eso ocurre en todos los niveles de trabajo, de instituciones, de iglesia, en todos los niveles donde hay gente. ¿Por qué ocurre eso? Usted me pregunta. Por el pecado original que hay en cada uno de nosotros. Por eso al yo escribir este libro, Conócete a ti mismo, físicamente, espiritualmente y emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es para que nosotros comencemos a crear una concientización, no de lo que está alrededor de nosotros, sino lo que está en nosotros. Porque si estamos conscientes de nosotros, automáticamente esa concientización de nosotros nos ayudará a estar conscientes de quién se acerca, quién mira, quién habla. Nos ayudará a nosotros a evaluar las palabras de la persona, las acciones de la persona. Y no tomarlo como que, no, esta gente fueron bien estratégicos. Ellos elevaron a Jesús, amante de la verdad, que habla la verdad, que no mira la apariencia. Tremendo. Yo era como para eso aplaudirle, wow, gracias, muchas gracias, sí. O gloria a Dios como hacemos nosotros, gloria a Dios. Eso es Dios en mí que hace eso en mí. No. Entonces, ellos quizá esperaban una glorificación de lo que ellos le estaban diciendo a Jesús. Y un aplauso de Jesús y algo modesto de Jesús como, oh, yo no sabía que ustedes pensaban así de mí, muchas gracias, está interesante. No. Jesús le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? ¡Wow! Bien. ¿Cómo estar consciente de nosotros mismos con la gente que se le despierta la envidia contra nosotros porque nosotros estamos haciendo obra excelente? Veo. Hace muchos años atrás yo estaba en mi oficina, invité a alguien que necesitaba una confrontación de mi persona, porque él estaba hablando muchas cosas de mi persona y él era parte de mi congregación. Y yo invité a la oficina. Y me comenzó a alabar y a elevar
y a tentarme con cosas que yo no estaba interesado, de posiciones. Que ya yo era pastor, y qué más posición que pastor. Pero en un momento dado, mientras él me estaba hablando, yo lo miro a los ojos y le digo, ¿por qué me está grabando? Yo no sabía. Pero el espíritu de discernimiento vino sobre mí en ese momento y él abrió los ojos. ¿Cómo usted sabe? Por favor. Después me dijo, no, yo traje una grabadora escondida para cuidarme. Oh, ve. Me está lavando, me está llevando al cielo con posiciones, con esto y con aquello, para después usar eso en contra de mí, yo no sé a quién, porque yo nunca estuve interesado en posiciones fuera de la pastoral. Y me han llamado para todos los lugares, seminarios, colegios, para ser maestro a tiempo completo, para dirigir programas. Yo nunca dejé mi trabajo pastoral porque ese fue el llamado que Dios me dio. Ayudaba, pero era momentáneamente, siempre regresando a mi trabajo pastoral. Entonces, cuando esa persona está en mi oficina, yo estoy consciente de mí. Y estoy consciente de él. Que cuando uno se conoce a uno mismo, continuamente usted debe estar consciente de toda la persona que se le acerca a usted. Y una nota de amonestación es, hay que tener cuidado con las victorias, los momentos de celebración. Porque esos son los momentos que estas personas usan, los envidiosos, los celosos, para tirar su dardo del maligno. Cuando usted está elevado en su emoción y sus sentimientos, ¿no? Aun aunque usted esté en la gloria, y usted tiene que estar consciente que estas cosas pueden ocurrir, y más cuando usted sabe que la otra persona lo envidia a usted, y que usted ha visto acciones y palabras que contribuyen a que eso está sucediendo en esa relación. ¿Ve? Entonces, Cristo le deja saber a los herodianos que hay que pagar tributo a César. Da a César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios. Él no atacó el imperio romano. Él no vino a destituir y a destruir el imperio romano. Él vino a salvar a la humanidad. El trabajo de Cristo no fue poner a Israel como cabeza en aquel entonces. Él vino a salvar a la humanidad. Él no entró en situaciones de litigio de política como está la iglesia evangélica hoy en día en el mundo entero. Que en vez de estar predicando el evangelio, estamos envueltos en política. Y cada persona de esta persona tienen sus motivos ulteriores que no tienen que ver nada con Dios, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni con el evangelio de Jesucristo. Y que nosotros tenemos que estar conscientes de esa situación. Cuando uno se conoce a uno mismo, usted siempre va a vivir todo momento, cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año, en un estado de concientización. Porque es un error que se toma para perderlo todo. Un error. Usted sabe que en Ezequiel 28, cuando habla de Lucifer, dice que él cayó por las contrataciones que él tenía en el cielo. Él era el ángel, el arcángel, el querubín, mayor que todo. Luzbel significa que irradiaba luz. Estaba en la corte de Dios.
dentro de la presencia de Dios para hacer decisiones mayores. Y él conoció secretos de Dios. Yeah. Y se acercó tanto a la gloria de Dios que él quiso tener eso, pero eliminando a Dios, y eso no se pudo, y no se ha podido, y no se podrá. En Isaías el Señor dice: soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios, y no habrá fuera de mí. Y estas personas que se le despierta, como dice Eclesiastés 4:4, la envidia por la obra de excelencia que usted hace, usted tiene que tener mucho cuidado con esa persona. Y posiblemente poco a poco va a tener que cortar la relación y la amistad con esa persona. Y estoy hablando de hermanos y hermanas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el trabajo también. Porque si en el trabajo, si en la iglesia se ve esa situación, imagínese usted en los trabajos seculares, cuando los managers, la gente lo ven a usted como alguien excelente y hermoso y maravilloso, cuando lo están levantando en posiciones mayores que los demás, ay, hermano y hermana, prepárese. Porque si usted trabaja en una oficina en algún lugar y usted hace un trabajo excelente en ese lugar, todos los compañeros le van a tomar la envidia y cero, que esa gente no ha nacido de nuevo. Por lo menos nosotros podemos orar: Señor, ayuda, meter misericordia, que estoy sintiendo celo y envidia por el pastor, el hermanito, la hermanita, el que predica, el que canta, el que toca. Por lo menos podemos ir a Dios para que nos ayude, pero ellos. Bien. Y que los trabajos seculares, lo que hay un montón de gente que están ahí para cortarte la cabeza, para quitarte la posición, si tú tienes una, para mirar los errores. ¿Ve? Así que podemos ver el ejemplo de los herodianos que le dicen a Cristo, y quiero leerlo para que ustedes vean: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ok, interesante, ¿no? Y que enseña con verdad el camino de Dios. Y que no te cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Eso lo dijo Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú mides será medido. ¿Por qué quieres sacar la mota y la paja que está en el ojo de tu hermano o tu hermana cuando en ti hay una viga que no te deja ver la situación personal tuya? Ellos sabían toda la enseñanza de Jesús y por eso se la tiran a él en este momento para hacerle la pregunta de tentación. Pero como Cristo se conocía a sí mismo, lo primero que le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Ve? Y lo dijo en voz alta en signo de admiración. ¿Ve? Otra palabra, que Cristo cumplió lo que ellos dijeron de él. Era amante de la verdad, habla verdad, y no mira la apariencia. Pero él entendió la pregunta que le estaban haciendo, que la pregunta era más profunda. Era para destruir y descontinuar el ministerio de Jesús en ese momento. Y lo estaban haciendo virando a Cristo en contra de Darío, el emperador de Roma. Entonces, cuando usted hablaba del emperador de Roma, olvídese, usted era un hombre muerto, que era llevado al Coliseo y lo ponían en el Coliseo para que las fieras se lo comieran. Y más un líder así, que los fariseos y toda esta gente lo veían como una amenaza. A un Pilato, a un Herodes, que eran reyes de allá y eran gobernadores,
ellos no les gustaba que ningún líder tuviera gente siguiéndolo, porque eso eran sediciones, para ellos eso eran reuniones que iban a ser clandestinas para derrocar el imperio que estaba gobernando a Israel en ese momento. Así que Cristo en sí se convirtió en una amenaza para el imperio romano y para los legalistas judaizantes de su tiempo, que habían añadido a los 10 mandamientos 613 mandamientos más. Bien. Entonces, lo que yo hago aquí es del reconocimiento de Jesús en relación al emperador de Roma. Él no lo ataca, no dice que él está mal, no dice que Darío es esto y aquello, no, él dice, pues dale a César, porque César era el título, como aquí en los Estados Unidos. Cada persona que era emperador le llamaban César, porque era como el presidente de los Estados Unidos, el rey de Inglaterra. Esos eran títulos oficiales. De todas las personas que entraban eran César, que César está hablando de Dios, de Mesías, de magnífico, de maravilloso, de ungido, Augusto César, que ellos tenían otros nombres. Y como los artistas cuando llegan a la fama, se cambian los nombres, buscan un nombre más contextualizado a la realidad de su fama, de su poder. ¿Ven? Eso lo imitaron. Todo lo que ocurre hoy en día es una imitación del tiempo pasado, en nuestra época. Cristo reconoce que Darío necesitaba su gloria porque él había puesto un impuesto al pueblo de Israel y que tenía que pagarse el impuesto. ¿Ve? Entonces yo estoy usando a Cristo en este momento con ustedes, que el mismo Jesús reconoció el talento, la capacidad, la autoridad de una persona que estaba en autoridad de poder. Entonces, si yo soy un laico, una persona que no tengo una posición, no estoy en poder, y se me despierta un celo, una envidia con las personas que están en poder, que no miremos a las personas que se nos está despertando, como dice Eclesiastés 4:4, esa envidia, sino que estemos en contacto con nosotros mismos para ver cómo se despertó esa envidia en mí, que eso es lo que no hacen las personas cuando se despiertan esos celos y esa envidia por posiciones que hacen obras de excelencia. ¿Ve? Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en Radiovisión Cristiana, que duró 39 años en esa programación consecutiva, yendo todos los lunes del 84, desde que comenzó la emisora, yo fui uno de los primeros participantes de esas programaciones. Pero así como yo le estoy hablando a ustedes, siempre hablé así, traía consejos y terapéuticos, y estando en esos 39 años en Radiovisión Cristiana, pude estudiar mi licenciatura, mi maestría en divinidad, mi doctorado en teología y ministerio, y mi doctorado y mi certificación doctoral en psicología. Yendo todos los lunes allá, pero siempre estaba creciendo. Entonces, todos esos recursos que yo recibí del Seminario Teológico de Nueva York, del Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pio Counseling Center, yo lo utilizaba para ayudar a mi pueblo que me estaba escuchando en Sur y Centroamérica y el Caribe y Europa. Y un día una señora me llama y me está hablando bajito, yo no estoy oyendo. Y ella tenía una crisis. Y mientras me está hablando, dijo, doctor, no hable duro, porque mi pastor está aquí.
Y yo, sí, y él no quiere que yo lo llame, que yo hable con usted. Y yo, oh, wow. Yo no conozco a la señora, yo no conozco al pastor. Sin embargo, mire lo que mi enseñanza había creado en este ministerio: celo, envidia. Que no queremos que los miembros hablen con ese doctor. Wow. Entonces yo estoy diciendo que al menos que uno no tenga una doctrina de rol, de demonio, y uno está enseñando la verdad de la palabra, y es una obra de excelencia, ¿por qué no reconocer eso? Que yo tengo pastores que me refieren su miembro para que yo le dé terapia, porque ellos no tienen la licencia, ni son psicólogos, ni han recibido la educación que yo tengo para el proceso terapéutico, para ayudar a las personas. Ellos me lo refieren. Y tengo pastores que me ven. Tengo hasta capitanes de la policía que me han visto. Doctores, médicos que vienen, se sientan conmigo porque reconocen que yo tengo una facultad que puedo ayudar que ellos no tienen. ¿Ve? Y ellos mismos me honran diciendo: doctor, haga su trabajo, olvídese de mi título, de mi nombre, yo tengo esta crisis, tengo esta situación, haga su trabajo y ayúdeme con esto. ¿Ok? ¿Ve? Pero esos son la gente inteligente que se conocen, que se aman a sí mismos, que buscan ayuda, que quieren superar situaciones de problemas, de crisis, de conflictos que se están aproximando a la vida de cada uno de ellos. Cristo les dijo: denle a César lo que César merece. ¿Por qué yo voy a atacar a César? Yo sé que yo obro milagros, resucito muertos, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Yo hago milagros increíblemente, pero a César se le da lo que es de César. ¿Ve? Que es lo contrario a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, cuando la gente se llenan de unción, supuestamente. Digo supuestamente porque el único ungido que fue ungido en Isaías 63, de 1 al 3, fue Jesucristo. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo, de acuerdo a 2 Corintios 1, 21 y 22, y Efesios 1, 13 y 14, tenemos, y Efesios 4, 30, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos el bautismo de poder, Hechos 1, 8. Yo sé que muchas personas hablan de la unción. Porque me ha ungido Jehová para. Eso lo dijo el profeta Isaías 2800 años atrás. Y él está hablando de la persona de Jesús. Pero hoy en día esa palabra ungido se está usando tan livianamente, tan ligeramente, que lo que han creado es una confusión de. Porque si usted vive la vida, usted ama a Dios, usted es una persona que ha sido separada para hacer milagros, señales, portentos, maravillas. Y que este evangelio no está ubicado en el ungido que ora y ayuna 30 y 40 días. Y que hay personas que pueden hacer eso, hay otras personas que no pueden hacer eso, pero temen a Dios. Y cuando Dios quiere usar a una persona, no importa quién esté ahí, Dios lo va a usar para ayudar a un hijo o una hija de él aquí en la tierra. Bien. Entonces hay tantas personas que se someten a esas situaciones, lo que ellos dicen y ellas dicen, cuando no es así. Conocerse a uno mismo es uno vivir una vida de temor de Dios, de conciencia de Dios, de relación con Dios, de comunión con Dios. Y que esa relación y esa comunión con Dios va a hacer que usted reciba todo directamente de Dios y no de mí ni de nadie. Si recibe algo de mí es ampliando lo que ya Dios le ha dado a usted. Y para que tenga más luz, más conocimiento y conozca como esta enseñanza que yo estoy dando. Ve.
El agrado primario de nosotros es para Dios y con Dios. No es para los demás. Que es el error que hay en los matrimonios, que hay en todos los lugares. Muchas veces la esposa se viste para que todo el mundo la vea y el esposo que está ahí. O el esposo se viste para que todas las mujeres lo vean y la esposa que está ahí. Y el agrado primario dentro de la vida matrimonial es ese esposo, esa esposa, no es el grupo. No es para que... No, eso es falta de conocimiento de uno mismo. Y también tiene que ver con la autoestima, esa es otra conferencia. Porque si la autoestima de la persona está baja, entonces la persona siempre debe estar con un frente situacional para recibir elogios y adulaciones y alabanza, como hicieron los herodianos. Ellos alabaron a Cristo. Ellos no le tiraron la pregunta directamente a Cristo. Ellos lo alabaron. Amante de la verdad, que enseña el camino de Dios. Los herodianos no creían en Dios, ni en ángeles, ni en resurrección, ni en nadie. Esa gente no cree en nadie. ¿Ve? Entonces, Cristo lo conoce el corazón de ellos. Entonces, hay personas así que van a venir a usted para alabarle y glorificarle, porque hay un celo, hay una envidia, para que usted se crea. Pero cuando usted se cree que usted es para usted, y que usted ama a Dios, y que usted sirve a Dios, usted no le va a importar lo que digan los demás de usted. Si está bien, si está mal, olvídese. Usted no vive para nadie, usted vive para Dios. Y cuando usted vive para Dios, entonces Dios le enseña a conocerse a usted misma, a usted mismo. Agradar a Dios, y Dios le enseña para usted usted aprenda a agradarse a sí mismo. Porque queremos agradar a todo el mundo. ¿Ven? Aquí Cristo vio que eso era una tentación, que es bien interesante. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Cristo podía omitir la palabra hipócrita. ¿Por qué me tentáis y dejarlo ahí? No, él dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Porque la pregunta viene del mismo infierno. Aquí está en juego el ministerio de Jesús, está en juego la salvación, está en juego todo. Está en juego un juicio que iba a ser anticipado, porque todo estaba planificado con la crucifixión y todo, pero aquí se iba a parar todo. Es una cosa más profunda de lo que nosotros leemos aquí. Si no conocemos el contexto histórico del poder soberano que tenía el Imperio Romano en aquel entonces sobre todas las naciones de esa época, incluyendo a Israel. Nadie podía hablar del emperador, nadie podía hablar de Pilato, nadie podía hablar de Herodes, que eran los gobernadores y los reyes de Israel, porque esa nación estaba sometida al Imperio Romano. Y una de las partes principales eran los taxes, los tributos. Ese dinero lo mandaban a Roma. Y ahí estaban todos los emperadores viviendo una vida sofisticada, elocuente, de lujo y de todo. Y si faltaba ese dinero, olvídese. Mire la situación de Zaqueo. Zaqueo era un colectador de tributo. ¿Y qué hacía Zaqueo? Le cobraba más a los judíos de lo supuesto. Cuando Cristo lo llama del árbol, que era un hombre de estatura baja, Zaqueo se convierte y él dice, yo voy a dar 4% más y voy a devolver de todo lo que yo les robé a mi comunidad. Porque ellos tenían diferentes comunidades colectadores de los tributos. Entonces ellos se hacían ricos, si era un 5%, ellos le cobraban 10 o 15%. ¿Ve? Porque ellos estaban conectados con el Imperio Romano. Así que eso de tasa, de tributo, eso era intocable. Aquí mismo en los Estados Unidos hay actores, personas famosas, que han evadido el income tax, los taxes, y han debido millones de dólares. Usted sabe que
lo han encontrado, han tenido que pagar esos millones, pero han ido presos por años. Actores famosos. Porque no encontrar lo que mantiene al sistema de gobierno, a los 535 hombres y mujeres que gobiernan esta nación, las tres ramas, judicial, ejecutiva y representativa. Esos 535 hombres y mujeres que gobiernan esta nación viven de todos esos taxes y tributos que nosotros pagamos. Entonces la persona que no paga está poniendo en riesgo el salario de ellos. ¿Ve? Y lo importante aquí es que Cristo no le dio celo ni envidia del poder que tenía Darío de colectar los tributos al pueblo de Israel, sino que él dijo, denle lo que él merece. Cada persona pague su tasa, pague su tributo. Bien. Eso es conocerse a uno mismo. Conocer la posición que yo tengo aquí en esta tierra. Conocer mi ministerio. Y a la misma vez, ese conocimiento te va a dar una luz tan grande que cuando vengan esa pregunta capciosa de doble sentido del mismo infierno, tú la vas a captar. Tú la vas a ver. Tú vas a ver la maldad en esas preguntas. Entonces tú vas a reaccionar en contra de, para que no te envuelva en lo que la persona envidiosa y celosa quiere que tú hagas. Bien. Esa es la profecía que me han dado a mí, yo siendo pastor, en todos los lugares, de viaje, de salida, de ir aquí. Yo soy dueño de mí mismo, yo sé lo que Dios me llamó a hacer. Yo soy pastor y no tengo que estar viajando. Tengo que atender mis ovejas. ¿Cuándo tú has visto a los pastores en el monte dejando las ovejas para que los lobos y los osos y los tigres vengan y se las coman, y ellos por otro sitio por allá tomando unas vacaciones? Y no estoy diciendo que no deben de tomar vacaciones, pero que estoy hablando que no se deje rendir porque necesita una persona que esté ahí atendiendo. Que los pastores atienden ovejas. Y cuando nosotros somos llamados a eso, tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo para dar una protección a esas ovejas con la enseñanza, preparando líderes para cuando uno tenga un descanso o algo, esos líderes puedan ayudar. Fantástico. Todo eso se puede hacer sin tener celo y envidia. Mi hermana, pero el discernimiento es un don. Eso está en 1 Corintios 12, que es parte de los 9 dones del Espíritu Santo. Discernimiento, que discierne los espíritus, discierne las manifestaciones, cuando son diablos, cuando son demonios, cuando son fuerzas del mal, que vienen y se manifiestan en las congregaciones, en las casas donde vamos, en cualquier lugar. Uno puede discernir. Uno puede discernir. Hay veces que yo he estado montado en un autobús anteriormente, o en un tren, y he podido sentir una fuerza contraria a la fuerza del Espíritu Santo que está en mí. Ahora, yo no voy a reprender a esa persona que están en los trenes, porque entonces se va a armar un escándalo. Pero he podido ver. Porque esa persona que está posesionada, ella no se dan cuenta, están inconscientes de esa posesión, pero uno que tiene el Espíritu Santo y tiene ese don de discernimiento puede discernir. A veces que usted va a una casa y usted siente una tremenda incomodidad, un pesar, ahí hay algo. Ahora usted tiene que hacer silencio para que Dios le dé la capacidad para cómo reprender. No necesariamente los dones. Recuérdese, Efesios 2:8 dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque si yo ayuno para que Dios me dé los dones, entonces los dones van a ser dados por causa de mi ayuno. Entonces por obra, no.
Entonces, ¿quién se va a gloriar? Yo me voy a gloriar. Ayuné 40 días, 20 días y tengo el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de discernimiento, el don de fe. Por favor, es un regalo que Dios nos da a nosotros para edificar. Que eso es lo que dice 1 Corintios 14:3. El que profetiza, el que ministra en la predicación, tiene que soltar, levantarle el ánimo. Levantarle el ánimo. Levante el ánimo, consuela, edifica a la persona. No crea ninguna confusión. Todas esas cosas que la persona entra en ayuno, en oración para recibir los dones. Ok, te los recibí después. Hay que seguir ayunando 40 días, 30 días para mantenerlo, por favor. Eso es un regalo de Dios que Dios nos da a nosotros. Entonces, una persona, si en un momento dado está en un lugar y es una persona que ama a Dios, que ha confesado a Cristo como su Señor, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere en tu corazón serás salvo. Entonces, si usted es una persona salva y usted está en un lugar donde se requiere la manifestación de ese don, Dios lo va a usar a usted sin tener que ayunar 40 y 20 días y 80 días. ¿Ve? Porque usted es un hombre y una mujer temerosa de Dios. Y si lo use para levantarle el ánimo, para consolar, para edificar una situación que se presente en ese momento. Lo que pasa es que tenemos un montón de personas que han desviado del Evangelio y se creen que este asunto es por obra, que si fuera por obra, todo el mundo se salvara. Es por gracia. Todo lo que recibimos, la sabiduría que Dios me dio es de gracia. El conocimiento que yo tengo es la gracia. Yo leo, yo estudio, pero es la gracia a través de los años que se ha manifestado en mi vida. Yo puedo fluir. ¿Ven? Todos tenemos dones y tenemos capacidades. Lo único es que hay veces que no lo vemos porque no lo ejercemos. Pero cuando venga necesidad, esos dones se van a manifestar en su vida, en mi vida, para ayudar a una situación de momento. En otra palabra, los dones y los frutos no son patrimonio de nosotros. Eso es un don, un regalo de Dios. Es una dádiva de Dios. Es una gracia de Dios que nos empodera a cada uno de nosotros para ayudar la causa del reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay un montón de personas que enseñan que hay que ayunar, para que hay que orar. Ve. En un momento dado, Cristo le dijo, cuando salió del monte de la transfiguración, a los 9 discípulos que no pudieron echar fuera un demonio, que tenía un jovencito. Y ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús les dijo, este género, quiere decir que hay género de demonios de diferentes capacidades. ¿Ok? Y Jesús dijo, este demonio no sale sino con oración y ayuno. Pero eso es para nosotros. En otras palabras, si yo veo una situación de alguien que tiene una fuerza del mar y uno ora y no sale, quizás requiere algún sacrificio de mi cuerpo para que Dios me dé más fuerza para yo echarlo fuera. Y yo he tenido esa experiencia como pastor de 44 años. Yo he pasado como jovencito, sin ser pastor. Yo he tenido toda esa experiencia que ustedes pueden preguntarme mientras yo de estas programaciones. ¿Ve? No es cierto, mi hermana Kiji, no es cierto. Todos nosotros, cuando conocemos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo. Lea 2 Corintios 1, 21 y 22, léalo. Lea Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo es la arra, es la adquisición para la herencia de nuestra salvación. Lea Efesios 4:30. No contristé al Espíritu Santo de Dios, el cual fue dado para el día de la redención. Lo que nos va a llevar al cielo es el sello del Espíritu Santo. Ahora hay un bautismo de poder, como Jesús habló en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis y ese poder es para ser testigo a donde en Jerusalén, en su casa,
en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Ya eso es diferente, eso ya tiene que ver con ministerio para uno testificar. Pero es bueno que usted pueda hacer preguntas mientras yo esté dando esta conferencia. Terminamos hoy la hoja que tenemos para que usted tire una foto y se apunte en el canal YouTube, donde están todas las conferencias que yo he dado. Aquí está la cicla de Good Samaritan Center Monastery Church, que aquí te puede mandar donaciones si usted lo desea ayudar a este ministerio para seguir escribiendo. Yo tengo un libro aquí en la computadora que tengo que mandar a Amazon, pero para yo mandar ese libro a Amazon tendría que tener $10,000 para que yo lo publique en inglés, en español y usted lo pueda ordenar cuando esté allá. Si no, me llama al 646-755-1290, 646-755-1290, y agradecemos a algunos que últimamente han estado mandando algunas donaciones, y eso dinero lo guardamos, no es para mí, es para yo seguir escribiendo estos libros. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Sigue escribiendo El Juego de la Vida. Todos estos libros yo los tengo aquí, que usted los puede mandar a pedir. Están en casa, no están en Amazon, pero la idea es juntar un montón de dinero para comenzar a publicar esos libros en Amazon, para que en un día de esto haya una página entera del Dr. González, para que usted, cuando usted sintonice Amazon, ellos mismos le mandan esos libros que usted va a pedir allá. Pero yo salgo a diferentes iglesias y yo me llevo mis libros, y cuando esté en los lugares usted puede ir a esos lugares y usted puede comprarlos personalmente. Bendiciones, seguiremos hablando en 2 días de estos temas para seguir creciendo. Bendiciones a Loida, a Vicente, a Gigi y todas esas personas que sintonizan esta programación, Sonia. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y un próspero año nuevo. Salud y paz.